Muy buen día para todos. Estamos inaugurando oficialmente el grupo de estudio Literaturas Africanas. Somos el semillero de investigación Divergentes asociado y adscrito a IUDES, un grupo de investigación de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana de la Universidad Surcolombiana. En esta sesión y durante varios encuentros semanales, quincenales, quizás mensuales, que además van a tener reproducción en página de Facebook y en un canal propio de YouTube, estaremos conversando sobre distintas novelas del panorama africano contemporáneo, principalmente voces femeninas. De esta manera queremos insertarnos en la tradición y en la discusión y análisis de literaturas africanas contemporáneas para engrosar el canon de aula tanto en universidad como en los ámbitos educativos de colegio. Vamos a inaugurar este espacio con la presencia de Alexandra Tejada, una amiga, compañera del semillero, que nos va a platicar durante 15 a 20 minutos sobre la novela Nuestra hermana Aguafiestas, de la escritora africana Ama Ata Aidoo. Entonces, bueno, bienvenidos, esperen contenido, vamos a estar conversando sobre novelística, esperamos que estas novelas sean de su agrado y que por ahí lo que digamos los inviten también a incorporarse a la lectura y a la discusión de las mismas. Alexandra, bienvenida. Hola, bienvenidos a todos y todas. Como decía el profesor Betuel, hoy les vengo a hablar de la novela Nuestra hermana Aguafiestas, escrita por Ama Ata Aidoo, una escritora ghanesa. Dentro de las escritoras africanas, ella es una precursora de la posición que tiene la mujer africana frente al mundo occidental. Entonces, quiero decir que esta novela fue escrita en 1977, está compuesta por 4 partes, en las cuales se titula Hacia un mal sueño, Ciruelas, Nuestra hermana Aguafiestas, y la última parte es una carta de amor. Bueno, esta novela se puede considerar una novela híbrida porque combina tanto el verso con la prosa. En este sentido, Aidoo es como una transgresora porque revierte los estándares de una novela tradicional. En cuanto a la novela, siento que Aidoo, a través del personaje de Sisi, se posiciona de una manera decolonial y feminista, y lo explicaré más adelante. Iniciaré con un fragmento de la novela. Es un fragmento con el que ella inicia esta novela, de hecho, y dice así: sin embargo, lo que resulta frustrante cuando discutes con un negro moderado es que, puesto que los intereses que con tanto afán defiende ni siquiera son los suyos propios, solo puede regurgitar lo que ha aprendido de sus amos. Ya con esta frase nos vamos dando una idea de lo que Sisi, que es el personaje principal de esta novela, piensa sobre estas personas que tienen una postura completamente diferente a ella. Entonces vamos a situar personajes colonizados y otros que están decolonizados. Entonces, Sisi es la antítesis de esos personajes que vamos a llamar colonizados, sí, que pertenecen a la colonialidad, ¿no? Olvidé mencionar que esta novela está en el contexto africano de las poscolonias. Entonces, a diferencia de Latinoamérica, para ese entonces África todavía estaba muy reciente con sus independencias. Es claro que Aidoo tenía una posición no muy optimista de estas independencias, ¿no? Incluso nosotros como latinoamericanos todavía nos damos cuenta que estamos como muy dependientes todavía a esa mirada occidental. Bueno, entonces ya entrándome a la historia como tal, Sisi es una joven africana proveniente de Ghana que se vuelve una beneficiaria de un programa de intercambio que promueve el gobierno de este país. En medio de esta situación, a Sisi le invita el primer ministro a tener una cena protocolaria obviamente, y en esta cena se encuentra con un personaje que a ella le llamó mucho la atención. Ese personaje se llama Sami. Bueno, ella lo relaciona con ese nombre porque en realidad no supo en realidad cómo se llamaba. Y Sami, como les decía, es la antítesis de Sisi, porque Sami está ahí puesto y con toda la voluntad del mundo para tratar de convencer a Sisi que Europa es prácticamente un paraíso. De hecho, ella lo menciona así. Ella siente que este personaje está ahí solamente para venderle una idea muy, digámoslo, idealista de lo que es vivir en Europa. Pero desde ese primer momento nos damos cuenta que ella no se compra esa idea, que ella tiene una posición respecto a lo que es vivir en el extranjero y específicamente al lado de ese continente. Después de esa cena, ella tiene que viajar, entonces está en el avión y ahí se da un primer momento, una primera situación en la que ella entiende qué posición
le está dando a los demás frente al mundo. Resulta que ella se sube al avión y una azafata muy amablemente le sugiere que se siente en la parte de atrás del avión. Y lo sugiere porque en la parte de atrás del avión están 3 hombres africanos provenientes de Nigeria, y ella atiende a esta solicitud porque comprende que es parte del entrenamiento que esta azafata está haciendo. O sea, esta azafata lo que busca es la comodidad de los clientes o de los pasajeros, pero lo que no sabemos es sobre qué comodidad está buscando, si la de los africanos, a los que pusieron en la parte de atrás, a los que separaron y unieron porque son diferentes, o si están buscando como la comodidad del resto de pasajeros. Luego llegan a Frankfurt y ese es otro momento en el que ella se da cuenta que es diferente. Llegan a este lugar y la gente ella se empieza a sentir señalada, pero ella no entendía por qué. Y específicamente una niña y su mamá empiezan a señalarla y a hablar de ella con mucha curiosidad, y fue en ese momento que ella se dio cuenta que era una persona diferente y que su diferencia se radicaba en su color de piel. Y voy a citar un fragmento. Algo le tiró de las entrañas. Durante el resto de su vida lamentaría este momento en el que alguien le hizo darse cuenta de las diferencias en la coloración humana. Lo que llegó a aprender es que alguien, en cualquier parte, siempre encontraría en cualquier clase de diferencia una excusa para ser mezquino. Entonces ella menciona que fue como un momento muy difícil darse cuenta que era una persona diferente y que esa diferencia simplemente radicaba en su color de piel. Y ahí acaba la primera parte, que llamamos hacia un mal sueño. Ya nos podemos dar cuenta que la idea que a ella le vendían de que Europa era un paraíso, como que se va distorsionando un poco. Yo lo llamaría como un viaje al desencanto, porque tenemos todos como la idea de que la vida ideal y el progreso lo encontramos en Europa, en Estados Unidos, pero cuando estamos allá que nos damos cuenta que pues no es tan perfecto, ¿no? Que nos venden una mentira prácticamente. En la segunda parte se titula Ciruelas, y allí sí pasa por una situación. Bueno, ella se encuentra en un primer momento con una chica que se llama Marija Sommer. Es una joven madre, como de clase media, y empieza a ser exotizada por los alemanes. Ella llega a la ciudad de Baviera y se da cuenta que Marija empieza a hablarle. Yo describiría a Marija como una mujer, no sé si inocente o algo, no sé si algo inocente, por así decirlo. Ni siquiera sabe en qué parte del mundo está ubicado Ghana. Ella lo relaciona con Canadá, entonces eso también nos da como una mirada a lo que piensan los europeos del resto del mundo. O sea, ellos solamente conocen que es Europa, el resto del mundo no existe, ni siquiera lo tienen ubicado. Entonces, Sisi y Marija empiezan a crear una relación mucho más cercana. No sé si lo había mencionado antes, pero Sisi llega a Alemania a trabajar en un campo o en un huerto como parte del intercambio, y cada vez que Sisi sale del trabajo, Marija va y la busca y le lleva una bolsa llena de ciruelas y de frutos secos, y empiezan a tener una conexión mucho más fuerte. Sisi no conocía a nadie excepto a sus compañeros de campamento, pero ella se relacionaba más con Marija. Pasa algo muy extraño, y es que a Sisi le empiezan a celar los demás alemanes. O sea, ellos no entienden cómo esa chica exótica de África anda más con una mujer que con ellos, porque ellos se sienten como en el derecho de poseer la compañía de Sisi y no Marija, que es una tipa cualquiera. Sin embargo, Sisi se resiste a estar en la compañía de estos sujetos, y conforme se va construyendo esa amistad, ambas empiezan a tener como un sentimiento confuso. La novela no ahonda mucho en esto, pero sí lo demarca un poco, y es que Marija en uno de los encuentros que tenían intenta besar a Sisi, pero Sisi la rechaza completamente. Y yo entiendo que ese acercamiento que Marija tuvo hacia Sisi, más que por un instinto, por una atracción física, era como para
solventar un sentimiento de soledad, porque sí enfatiza que cuando subió a la habitación de Marija se sentía un lugar muy solitario, o sea, su marido nunca estaba en la casa, porque hace parte pues de ese grupo de hombres que tiene que trabajar todo el tiempo para mantener una vida, y ahí también nos damos cuenta que ese estilo de vida que nos venden siempre es a costa de sacrificar nuestro tiempo de vida, ¿no? Entonces, en medio de tantas conversaciones que tiene Marija con Sisi, Marija le confiesa que Adolf, que es el hijo que tiene con el otro sujeto, es el único hijo que puede tener. Y ella manifiesta que se siente muy satisfecha de que su único hijo, haya sido un hombre, a lo que Sisi responde que está de acuerdo. Entonces, en este momento también entendemos la posición que tiene la mujer frente al mundo. O sea, una mujer europea y una mujer africana coinciden en que ser mujer es una condena. Y lo podemos ver, o sea, una mujer europea lo coincide tanto con esta mujer africana, y no es una condena porque seamos inferiores o no tengamos las mismas capacidades que un hombre, sino porque el mundo está hecho para oprimir, para violentar a una mujer, independientemente de la nacionalidad o del estatus que se tenga. Luego de esto, pues ya Sisi, como está de paso por la ciudad, tiene que abandonar la ciudad, pero Marija le da muy dura esta situación porque, pues como les dije, está muy apegada a nuestra hermana Aguafiestas. Y pasa algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que cuando Sisi le comenta a Marija que se va, ella experimenta algo extraño. Y lo voy a citar. Claramente le estaba haciendo gracia ver a la mujer tan herida, o sea, a Marija. Sisi estaba viendo a Marija herida, ¿no? No era algo que ella hubiera querido, ni le parecía que fuese capaz de controlarlo. Esa sensación dulce e inhumana de ver a otra persona retorciéndose de dolor, la sensación de que había un cierto placer en hacer daño, la golpeó como una piedra. Un placer incontenible y tridimensional, un gozo exclusivamente masculino que provoca una euforia infinita. ¿Y eso también es un regalo de Dios al hombre? Sisi se lo preguntó. Entonces acá podemos observar cómo Sisi de alguna manera cuestiona los roles que se nos han asignado a las mujeres, ¿no? Como la mujer tiene que ser bondadosa, cuidadora, y ella acá lo cuestiona un poco. ¿Será que esto de causar daño, de ser un poco mezquina, solo le pertenece a los hombres? Bueno, ya después de eso, Sisi abandona totalmente la ciudad, se cierra el capítulo con Marija, ella no vuelve a aparecer, y llega a la ciudad de Londres. Esta parte se llama Nuestra hermana Aguafiestas. Y acá, en esta parte de la novela, queda mucho más claro la figura del Aguafiestas. Cuando nosotros decimos alguien es Aguafiestas es porque llega a un lado y como que nos arruina el momento, y eso es lo que hace ella con sus coterráneos. Aquí tiene encuentros con diferentes amigos provenientes de diferentes partes de África, y ella en todo momento está cuestionando, o sea, la vida que yo estoy viendo acá en Londres no se parece en nada a lo que llegan mis paisanos a mi país y me cuentan. O sea, esto no se parece en nada, porque las mujeres andan con zarapos, en condiciones muy infrahumanas, aguantando la soledad, en fin. Y ella menciona que eso es una mentira colectiva, y esa mentira colectiva se mantiene tanto por parte de Occidente como por parte de los autoexiliados, como los llama ella, que son las personas que salen de su tierra, se van para Occidente y se niegan a volver. Y se niegan a volver más por un acto de orgullo y de resistencia a no fracasar que por las condiciones que estén teniendo en cuanto a progreso. Hay una parte muy llamativa, y es que ella se encuentra con un sujeto que se llama Kunle y tiene una conversación sobre el progreso que está teniendo la ciencia. Este progreso se trata de... porque ella describe el primer
el primer procedimiento que se hizo para hacer un trasplante de corazón, que de hecho eso es un hecho histórico. Entonces este Kunle estaba muy emocionado diciendo que pues la gente en África estaba haciendo grandes cosas y que la ciencia estaba haciendo que avanzáramos demasiado. Pero ella este hecho lo mira con mucha desconfianza porque ella entiende que todo esto se ha hecho pasando por encima de muchos procedimientos éticos, ¿no? El cirujano que hizo este primer trasplante se llamaba Christian Barnard, es un doctor de Sudáfrica y pues entendemos que para esa época estaba el apartheid. Entonces, ella sabe que para lograr ese éxito en ese trasplante del corazón tuvo que haber pasado por muchos ensayos clínicos y adivinen con qué clase de personas. Obviamente no lo iban a hacer con las personas blancas, lo iban a hacer con personas negras. Y entonces ella le cuestionaba cómo eso le podía parecer exitoso. O sea, ¿a costa de qué se logró ese éxito? Y entonces no, ella especialmente Kunle se enoja porque, o sea, como ella no va a entender el avance tan grande que está teniendo la ciencia. Entonces acá es cuando les digo, acá se aclara mucho más esta figura del aguafiestas. Ella llega a este sitio como para decirles, usted está perdido. Ah, y también tiene encuentro con otros europeos. Y me gusta citar porque es que si les cuento no tiene la misma profundidad tal vez. Bueno, acá en este fragmento que les voy a narrar, Sisi se encuentra con un catedrático estadounidense y tienen la siguiente conversación. No obstante, es obvio que el mundo no está precisamente lleno de tipos que compartan los prejuicios negros de nuestra hermana sobre las cosas. No es en absoluto probable, y si acaso hay uno o dos, ciertamente, no incluyen al catedrático de humanidades americano, nacido en Alemania, que entró como un rayo una tarde en su casa, jadeante, sudando y literalmente echando espuma por la boca, afirmando que había venido desde Estados Unidos y volvería a cruzar el Atlántico otro par de veces solo para convencerla de una sola cosa. Y es que esta cosa es la que une a los alemanes, a los irlandeses y a los africanos, naturalmente por ese orden. Y que esta cosa es la opresión. Nuestro pueblo ha sido oprimido durante muchos años, desde la Primera Guerra Mundial, dijo. Y la boca de nuestra hermana, tan helada por la sorpresa, tan abierta con 1.000.000 de moscas, hubiera podido entrar y salir. ¿Cómo hubiera podido preguntarle? ¿Los alemanes? ¿Oprimidos? ¿Por quién? Sí, tan helada había quedado su mente con la gélida brillantez de ese descubrimiento magistral que no fue capaz de preguntarle si después de los alemanes, los irlandeses y los africanos, naturalmente por ese orden, no había o pudiera haber habido otros pueblos oprimidos en la tierra, como los afroamericanos, o los armerindos, o los judíos. O sea, entonces, me gustó mucho este fragmento porque nos damos cuenta de la historia que tienen los alemanes del mundo. Ellos describen a los alemanes como oprimidos. Los irlandeses tal vez, pero es otra historia. Pero se ponen al mismo nivel de las vejaciones que sufrieron los africanos y que sufrimos los latinoamericanos. Entonces ella entiende que África es el hazmerreír de los europeos, que ellos son un chiste y que ellos mismos hacen parte de ese chiste porque lo sostienen de esta manera. Y lo sostienen porque, a pesar de que la colonia en sus países se fue hace un tiempo, el germen de la colonialidad está inserto en la cultura de ellos. Y es algo de lo que no se pueden desligar tan fácil. Y como se dan cuenta, estos personajes, esos personajes secundarios son la antítesis de Sisi, o sea, son todos con esa mente colonial y no son europeos precisamente, son africanos como ella, que se mantienen en esta idea que les insertó pues el sistema occidental. Esta parte cierra con que Kunle murió en Londres solo,
por un accidente de carro. Y a Sisi le parece muy irónico que él se haya mantenido autoexiliado, lejos de su familia, lejos de las comidas, las tradiciones que ellos tenían, por mantener un estatus de vida que al final de cuentas lo terminó matando, lo mató su propio carro, ese carro lujoso que se compró. Y así es la muerte de muchos de los autoexiliados, una muerte solitaria, lejos de lo que conocieron alguna vez. Y ya en la última parte de esta novela se titula Una carta de amor, y creo que es la mejor parte de esta novela. Personalmente lo creo así porque es una novela, es una carta que más que de amor trata del posicionamiento de Sisi. O sea, ella le escribe a su expareja, no conocemos el nombre de él. Conocemos algunos aspectos físicos, conocemos que es un médico, que también está autoexiliado, que se niega a volver a su tierra, y entonces ella empieza a cuestionarlo en esta carta. Esta carta le está escribiendo mientras va en un avión. Acá en esta última parte ella menciona un encuentro que hubo de africanos en los que hablaban sobre los problemas del continente. Y a ella esta situación le parece muy irónica y hasta hipócrita porque, bueno, están muy preocupados hablando de África, pero están aquí en Europa. Entonces, ¿qué hacemos? Le cuestiona a ellos, a todos los asistentes de este encuentro. Y muchos lo que hacían era simplemente lavarse las manos y decir que ellos se preocupaban mucho por su continente, pero que les era imposible volver a un país donde no tenían condiciones, eran de Nigeria, de Ghana, de Etiopía. Entonces, la posición de ellos era simplemente: yo no puedo volver a África, no puedo volver a mi país porque pues no están las condiciones y yo ya he hecho mucho en Europa como para regresar. Ella se da cuenta que la educación que ellos recibieron cuando se fueron de sus países y llegaron a Europa es otra manera de dominación. ¿Por qué? Porque los convencen y los hacen mantenerse fuera de su tierra, los hacen mantenerse exiliados para que no vuelvan a compartir todo eso que ellos han aprendido por fuera, ¿no? Entonces, de esta misma manera se vende la idea de que el progreso solo se puede encontrar en Europa y que el retroceso está cuando vuelven a sus países. Eso es una fuga de cerebros, como ella lo llama. Y a partir de esta fuga de cerebros es que se sigue manteniendo ese poder colonial, que ella no lo menciona directamente, eso lo quiero aclarar, es como las deducciones que hace uno cuando lee esta novela. Y les voy a leer otro fragmento. Aquí ella se dirige fuerte a su pareja y dice lo siguiente: dicen que cualquier mujer en mi posición lo hubiera dejado todo para estar a tu lado y quedarse contigo. En primer lugar sus opiniones y después de sus propios planes. Pero qué deliciosamente ingenua soy. ¿Qué es lo que hice sino criticarte a vos en grito cada día, a ti y a tus amigos, por querer quedarnos para siempre en lugares extraños? Quizás lamento no haber sido capaz de callarme y bajar los ojos humildemente cuando sabía que no estaba de acuerdo contigo. Pero, ¿sabes? Nadie me enseñó semejante humildad. Y hubiera deseado que lo hicieran. Algunas veces, cuando la gente habla sobre las virtudes de las mujeres africanas, me pregunto quién soy yo y de dónde salgo. Mi precioso, como ya te dije hace tiempo, cuando estaba contando cosas de mí, mi pueblo está a unas 250 millas de la costa. Ni mi madre ni mi padre fueron a la escuela, así que nadie puede acusarme de aculturación. Por supuesto, ninguno de los dos estuvo jamás en el extranjero y por tanto no están occidentalizados. Y puesto que ninguno de ellos ha estado jamás cerca de una ciudad moderna, de ningún modo podrían haberse urbanizado. En vistas de lo cual, si ellos no han sido capaces de criarme como una buena mujer africana, ¿quién lo sería? No, cariño. Tengo la sensación de que toda la sumisión y la humildad que tú y los hermanos esperáis de mí y de las hermanas es lo que es realmente occidental. Entonces aquí ella lo cuestiona fuertemente porque le hace entender que esa sumisión, él trata
de silenciarla un poco. O sea, le dice en todo momento que ella es muy negativa y muy pesimista para entender este mundo, porque ella es eso, una aguafiestas, una persona que cuestiona todo siempre y que arruina el momento, porque claro, cuando nos cuestionamos, salimos de nuestra comodidad y decimos, bueno, ¿qué somos y qué estamos haciendo? Y eso es lo que hace Sisi, y eso fue lo que hizo con su pareja. Y pues en esa carta da a entender que ellos se separan. Y la novela finaliza con ella llegando a su país, pero ella nunca envía esa carta. Ella siente que no fue necesario enviarla, porque de alguna manera ya tiene claro que lo que ella hizo, regresar a su país, era lo que ella quería y es lo que ella siente que estaba bien. Siento que hay muchas partes y muchos fragmentos que me faltaron, porque es que esa novela dice mucho y cuestiona mucho. Entonces tendría que prácticamente estar citando toda la novela para poderles compartir, no sé, sensación que deja después de haber leído Nuestra hermana Aguafiestas. Como les digo, genera incomodidad, porque uno se cuestiona qué tan colonializado estoy todavía, lo que yo siento, lo que yo creo me pertenece a mí o es algo que le pertenece a un sistema que ha tratado de oprimirme todo el tiempo. Entonces, pues nada, mi recomendación es que se los lea, porque obviamente yo no le voy a hacer justicia a esta novela, de verdad la tienen que leer para que la comprendan y la sientan y cambie algo en ustedes, como dice el profesor Betel. Muchas gracias.